En pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México se encuentra un majestuoso edificio novohispano. Se trata del antiguo colegio de San Ildefonso, que fue una de las instituciones educativas más importantes de la capital de la Nueva España. Su fundación por los jesuitas data de 1588. ¿Qué tantas historias guardan sus pasillos, sus patios, sus aulas, sus habitaciones? ¿Por qué este edificio es determinante en nuestra historia y en nuestras diferentes generaciones de intelectuales? El antiguo colegio de San Ildefonso, aquí, en Sacro y Profano. El Colegio de San Ildefonso fue fundado por los jesuitas en 1583, como seminario donde se formaban los novicios tanto de la compañía, así como sacerdotes seglares y hasta altos funcionarios novohispanos, convirtiéndose en una de las instituciones educativas más importantes de la Nueva España. A raíz de la expulsión de los jesuitas, decretada por el rey Carlos III en 1767, el edificio tuvo diversas funciones y pasó por momentos difíciles. A partir de la reforma educativa de 1867, promovida por Benito Juárez, fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria y en 1910 se incorpora a la Universidad Nacional de México. Por sus aulas, patios y muros, han pasado hasta 1960 las élites intelectuales, artísticas, culturales y políticas del México moderno, incluido el nacimiento del trascendente muralismo mexicano. El imponente edificio, de estilo barroco y majestuoso, se sitúa en el número 16 de la calle Justo Sierra en el centro histórico. El antiguo Colegio de San Ildefonso actualmente es un importante museo de la Ciudad de México que alberga un significativo acervo artístico, arqueológico e histórico. Buenas noches, como cada lunes, es usted bienvenido a Sacro y Profano. Es un espacio de reflexión sobre el impacto social y cultural de las creencias en nuestro país, en el mundo. Así es que le invito a que abordemos desde la historia de un edificio colonial, de un edificio novohispano, el alma de nuestra cultura y de nuestra historia, la evolución de las ideas. Evolución que han transitado por estos impresionantes muros. Agradezco la presencia de Luis Eduardo Garzón. Muy buenas noches. Gracias. Autor de un libro referencial sobre el tema que se titula La historia y la piedra, el antiguo colegio de San Ildefonso, por Miguel Ángel Porrúa. 400 páginas tiene el libro. Me acabas de decir que te ha llevado más de 20 años escribirlo, y yo te preguntaría de entrada, ¿por qué la riqueza? ¿En qué radica la riqueza de una gran estructura majestuosa como el antiguo colegio de San Ildefonso? El colegio de San Ildefonso, que como sabes es una de las joyas arquitectónicas del centro histórico de la Ciudad de México y además es patrimonio de la Universidad Nacional, es una casa que ha vivido prácticamente la historia de los últimos 450 o más años desde que existe, de la historia de esta ciudad y de este país. Prácticamente todos los movimientos sociales de México hasta finales del siglo XX tuvieron repercusión en la vida interna y viceversa, muchos de los actores fundamentales de los movimientos culturales, sociales o políticos del país tuvieron algo que ver con San Ildefonso. Yo creo que esa es la relevancia que tiene una institución de este tipo. Y todo concentrado en estos pasillos, en estos jardines, en estas aulas, en estos muros, en estos arcos preciosos novohispanos, una historia continua. Yo te preguntaría, Luis Eduardo, ¿qué pasaría si no existiera la historia de este colegio? Que nadie haya escrito y se haya quedado como tantos otros edificios perdidos en el tiempo. El problema de los edificios perdidos en el tiempo es que también se pierden en la memoria de la gente y se pierden en el uso que se le puede dar a estos espacios. Ya nos pasó cuando dejó de ser preparatoria en 1980
y no fue sino hasta que se tuvo la idea de recuperarlo como un centro de exposición artística, 10 años después, que pudimos volver a ver revivido al antiguo Colegio de San Ildefonso. En ese lapso que sucedió, la universidad lo tenía como una oficina burocrática, como un centro de extensión universitaria, pero los murales empezaron a dañarse, los jardines empezaron a fracturarse, incluso empezamos a tener pandemias de animales inesperados y el abandono. Que el abandono de la memoria habla justo de la posibilidad de no recuperar de todo lo que sucedió ahí el orgullo de lo que ha construido la nación mexicana. ¿Tú estudiaste ahí en la preparatoria? Tuve la La suerte, Prepa 1 se llamaba. No, la Prepa 1 en la mañana y la Preparatoria 3 en la nocturna. Ajá. Y la razón de una división tan radical es que la que se forma originalmente en 1867 por instrucciones del presidente Juárez es la Escuela Nacional Preparatoria Simple y Llanamente. Y en 1923, muy en la consecuencia del movimiento revolucionario y de la preocupación de una mayor participación de los obreros en la vida nacional, Vicente Lombardo Toledano, estando en los finales de los 20 de edad como director de la preparatoria, toma la iniciativa junto con un fundador de la escuela secundaria para trabajadores, José María de los Reyes, de formar la preparatoria nocturna. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos un primer acercamiento, un edificio histórico que ha albergado movimientos e historias de ideas, movimientos sociales, líderes intelectuales, académicos, pero también líderes políticos, y un edificio que ha acompañado el devenir de la historia, y es importante guardar su memoria. Y el autor de este libro, La historia y la piedra, Luis Eduardo Garzón, pues fue alumno de esta escuela. Ya después nos dirá qué sentía estar adentro con todo el peso que representaba. Está usted en Sacro y Profano y estamos analizando la historia de este edificio y vamos a entrar a estas primeras etapas. En un momento más, regresamos. Regresamos, estamos acercándonos a la historia y la piedra, el antiguo colegio de San Ildefonso, un libro de Luis Eduardo Garzón, y que hemos visto en el segmento anterior cómo la historia de nuestro país, de las élites intelectuales y diría hasta políticas, están entrelazadas con la historia de este majestuoso colegio. Antes de entrar propiamente a la historia, ¿por qué el título? ¿Por qué la historia y la piedra? Suena así como un poco extraño para hablar de una historia que en realidad es la historia de muchas de las ideas políticas de este país. Yo empecé a escribir el libro justo cuando estaba en la preparatoria, porque fui de la última generación, te decía, y le empecé a escribir porque platicaba con mis amigos y empezamos a encontrar historias muy interesantes y decíamos, es que si estas paredes hablaran. Y lo que quise con esto es darle a la piedra la posibilidad de contar la historia. Ajá. Pero además, el estudiar en un lugar tan majestuoso como es, con sus arcos, con sus salones, esos patios, jardines, es muy interesante porque contrasta mucho con el bullicio del centro, los ambulantes, los coches, los taxis, etc. Y uno entra al colegio y uno encuentra una cierta como paz, como cierta atmósfera especial. Hay una escena que se repite en los libros de memorias de todos los exalumnos. Puede ser Torres Bodet, puede ser Luis Garrido, puede ser Vasconcelos. Ellos siempre narran un poco lo que me pasó a mí. La forma en que tú entras al edificio por el arco que da desde la puerta de San Ildefonso hacia el patio del Colegio Grande y cómo hay un rompimiento entre la realidad y este espacio de claustro que te permite integrarte con el edificio y poder dedicarte a eso, a lo que fuiste, a convivir, a estudiar, a pensar.
Sí, sí es un lugar mágico. El propio rector Narro en algún momento me preguntó que si era de verdad tan extraordinario, tan místico haber estudiado ahí. Le dije, mire, cuando uno puede estar leyendo la tarea teniendo un Orozco en la espalda, ¿no? Y un atardecer con medio sol en el centro histórico sin que haya ruido alrededor, seguramente uno encuentra algo de místico ahí y los exalumnos siempre lo podrán contar así. Ubícanos, ¿dónde está? Porque pues, tú lo puedes conocer, pero mucha gente del interior que no sabe, yo diría hasta de la propia Ciudad de México, ¿dónde está el colegio? Ahora se ubica mucho más fácilmente, está en la cuadra que da a Justo Sierra, San Ildefonso, Argentina y la calle del Carmen. La entrada ahora principal se encuentra en Justo Sierra 16, justo frente al Templo Mayor y se puede divisar desde el Zócalo, el inicio del edificio de San Ildefonso junto a la librería Porrúa. Y por el otro lado, la calle de San Ildefonso, en el número 31, en el patio del Colegio Grande, es donde está la entrada principal. Ya. Ahora, es un estilo barroco el que tiene, ¿no? Los que no un barroco mucho. Clásico mexicano y lo que tiene de virtud, por ejemplo, en comparación con el barroco del edificio de la catedral, es que es un barroco clásico, o sea, puro, plano. Es una larga muralla de cantera y tezontle que está básicamente adornada por dos entradas con algunas figuras que están ubicadas en las entradas principales y que tienen que ver con la advocación que se le dio a esos espacios, pero es simple y llana, es muy limpia arquitectónicamente hablando. Bueno, y hay que recordar que el barroco pues, fue un movimiento teológico, eclesial, que tuvo sus expresiones artísticas de reafirmar lo católico frente a los movimientos protestantes. Y casualmente con San Ildefonso lo que hicieron los arquitectos, que además fue el arquitecto Cristóbal Escobar y Llamas, el creador de esta pieza y que fue rector de San Ildefonso, fue darle esa rigidez de la iglesia, esa solidez de la iglesia, no poniendo nada en sus muros, y al mismo tiempo esa frescura de este nuevo país, adosándole colores, porque el tezontle rojo con la cantera blanca hace una combinación de color que es única en su especie. Sí. Bueno, vayamos a la historia. Nace como un seminario, como un espacio de jesuitas, formación de los novicios jesuitas, pues a muy pocos años de la conquista de la Ciudad de México. Ahí vemos la importancia que las congregaciones dan al aspecto educativo en la conformación de esta nueva sociedad inédita. Sí, la primera escuela que se forma en México es el Colegio de Tlatelolco, que lo forman los franciscanos. Y muy poco tiempo después, a petición de la Compañía de Jesús, la compañía viene a México en el 1542, dirigidos por el primer padre provincial, Pedro Sánchez, y tienen muy clara la necesidad de dedicarse a la promoción de la educación, sobre todo para la protección del individuo, que ese es un término que va desde el ejercicio de gobernar hasta los derechos humanos. La advocación de los jesuitas en la educación era la protección del individuo en todos los sentidos. Y los colegios que empezaron a crear para eso estaban designados así. Casualmente, el más grande de los colegios en ese momento al inicio fue el Colegio de San Pedro y San Pablo, donde hoy está el Museo de las Constituciones, y junto a él, en un terreno cercano, se hizo un primer espacio, que es el patio del Colegio Chico, que es una primera estructura, que servía para que los escolares del Colegio de San Pedro y San Pablo vinieran a dormir. Cuando aumentó la población de los colegios, este primer espacio de dormitorios empezó a dar cursos y empezaron a tomar la iniciativa de ampliar el colegio hasta llegar a los 3 patios que actualmente tiene. Bueno, y forma, como los jesuitas son formadores de líderes, no solamente jesuitas, sino también clérigos de diferentes congregaciones, sobre todo el regular, y también líderes, administradores, como tú lo señalas en el texto.
Pero los jesuitas entran en desgracia entonces. Siglo XVIII son expulsados y el colegio entra de tener una gran esplendor novohispano, entra en una cierta decadencia. Y entra en una decadencia junto con otros colegios de la que no necesariamente se ve inmiscuida, porque los exalumnos del colegio, alumno del colegio fue Francisco Primo de Verdad, que en 1808 en el ayuntamiento hace un primer lanzamiento como para intentar lograr la independencia de América. Él es exalumno de San Ildefonso. Después de eso, antes de eso, en el 1767 cae en el abandono del colegio, y uno de los exalumnos junta a otros para tener becas que pudieran mantener al colegio sin la presencia de los jesuitas, pero trabajando. Este exalumno era Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, que casó con doña Josefa, una de las iniciadoras de la independencia. Ellos mantienen la biblioteca y mantienen algunos cursos que permiten la supervivencia hasta el regreso de la comunidad. Es decir, este retorno, hay, digamos, un espíritu liberal o esta influencia francesa que se reincorpora. Bueno, vamos a un corte. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos analizando La historia y la piedra, que es un libro de Luis Eduardo Garzón sobre el antiguo colegio de San Ildefonso. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos a la historia que está plasmada en las piedras, en este majestuoso edificio, y que evidentemente en media hora es imposible, pero dando saltos históricos sobre el palacio, el antiguo colegio de San Ildefonso, después de este periodo de los jesuitas, de esta formación clerical, de este barroquismo incluso, damos un salto a un periodo más liberal, yo diría hasta laico, ¿no? ¿Qué pasa en este periodo propiamente juarista? Quienes estudiaron en la escuela, en el colegio de San Ildefonso a principios del siglo XIX, se convirtieron en los promotores de la reforma. Entonces tú encuentras a personajes como José María Luis Mora, que es quien hace un cambio radical en la educación para hacerla más liberal, o Ignacio Manuel Altamirano, que son maestros de primero el Colegio de San Ildefonso o alumnos del Colegio de San Ildefonso, y luego son los creadores de la Escuela Nacional Preparatoria o los fundadores de la universidad. Justo Sierra es alumno de la preparatoria de Barreda y es el creador de la Universidad Nacional. Y lo que siempre he pensado es que esta transición de lo que había pasado antes de la República, la llegada de Juárez a México, y decidir que fuese el antiguo Colegio de San Ildefonso la sede del proyecto académico más importante de Juárez, la Ley de Instrucción Pública y la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, no fue casual. Era un centro que convocaba a la educación, recordando además que uno de los principales colaboradores de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, había sido alumno del colegio, maestro del colegio y rector del Colegio de San Ildefonso. Y es muy curioso porque se afirma una perspectiva laica e incluso en algunos anticlerical. Yo te invito a que demos un brinco en la historia para que nos alcance el poco tiempo que tenemos y vayámonos a después de la Revolución. De brinco del liberalismo al momento postrevolucionario, porque ahí entraron personajes de todo, fueron formados personajes de todo tipo. Es el gran laboratorio. Después de la Revolución o al inicio de la Revolución está el Ateneo de la Juventud, donde están Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña y otros contemporáneos que comienzan a cuestionarse lo que estaba pasando en la vida porfiriana, ya a punto de entrar a la Revolución. Y después de eso, los Siete Sabios, con Vasconcelos, con Gómez Morín, con Lombardo, y después de eso la generación de 1915, donde está Daniel Cosío Villegas, donde está también Manuel Gómez Morín, y después de eso
una cadena de generaciones que incluyen a Octavio Paz, a Carlos Pellicer, a Salvador Novo, a Javier Villaurrutia, a maestros como Erasmo Castellanos V o Ramón López Velarde, que se convierten en los formadores de una generación que gobierna con una cultura enciclopédica que le permite ver el mundo, ver las necesidades de la gente y tratar de actuar a favor de ello. Ahora, no podemos dejar de lado el hecho de que en este antiguo colegio es la cuna del muralismo mexicano. El secretario de Educación, Vasconcelos, exalumno, exdirector de la preparatoria, exmaestro, y rector, es quien convoca a los muralistas para que vayan ahí y hagan ¿qué? Expresen en las paredes de San Ildefonso qué es lo que está pasando con el país después de la revolución, o qué es lo que hizo que la revolución se convirtiera en ese gran movimiento. Y le toman la palabra primero Diego Rivera, con algo muy clásico que está en su mural La Creación, que es el primer mural del muralismo mexicano en el Anfiteatro Simón Bolívar, y luego José Clemente Orozco, con una serie de viñetas sobre la revolución, sobre la vida revolucionaria, sobre la transformación de la historia. Siqueiros, Leal, Jean Charlotte, Silvestre Revueltas. Increíble, pero además lo más increíble es este arco, ¿no? Siendo muy clerical, muy barroco, y finalmente tenemos un colegio impregnado de secularidad, de modernidad y de anticlericalismo también. Sin olvidar que ese muralismo mexicano es el de Revueltas, que hace que haya una Virgen de Guadalupe de 4 metros también, de altura en la entrada del patio principal, y junto a ella, en un lugar alterno, está la hoz y el martillo. Para concluir, ¿las piedras hablan en San Ildefonso? Las piedras hablan y hablan todo el tiempo, y solo tiene uno que empezar a mirar los detalles de los murales, de la vida que aún se vive gracias a quienes visitan este centro cultural todos los días, y que nos permite recordar que lo que somos como mexicanos tiene mucho que ver con lo que nos dio el antiguo Colegio de San Ildefonso como escuela y lo que nos dio en la vida de México. Pues ahí está una conclusión importante sobre cómo un edificio es portador de una densidad de cultura, de historia y de ideas. Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias, Bernardo. Y por supuesto, yo lo espero a usted la próxima semana aquí en Sacro y Profano.